El algoritmo de mezcla se le suele llamar mezcla. En realidad se trata de dos estructuras, tenemos dos estructuras ordenadas, podrían ser clientes de DirecTV de Latinoamérica, clientes de DirecTV, bueno, soñemos que ya manejamos estructuras de datos más complejas que arreglos de enteros, pero podrían ser dos estructuras que están ordenadas, por ejemplo, por número de cliente, y tengo que armar una sola base de datos, unir las dos estructuras. Si ya tengo un método de ordenamiento, yo podría pensar, paso todos los elementos de la estructura A, esta estructura que le llamamos A por ponerle un nombre, a C, y después a continuación cargo todos los elementos de B en C, y después ordeno C, o llamo a un método de ordenamiento que me ordene la estructura C. Bueno, sabemos que esto es muy costoso. Los métodos de ordenamiento son, los que hemos visto son bucles anidados, y en el peor de los casos, y los peores métodos, entre comillas, los métodos menos eficientes, van a realizar esos ciclos repetitivos. Si tengo 1000 elementos, por cada pasada del ciclo externo, da 1000 vueltas en el ciclo interno, comparando todos los elementos, o sea que va a ser 1000 por 1000 comparaciones. El ciclo de afuera por el ciclo de adentro, 1000 por 1000 comparaciones. Solamente pensando en 1000 elementos. O sea, es muy ineficiente pasar los elementos de a continuación los de B a C, y después ordenar C. Muy ineficiente. Así que hay que aprovechar el hecho de que tengamos las estructuras ordenadas. Bien, entonces, si aprovecho ese hecho, un detalle, un tip, que no necesariamente tiene que ser así, pero podría ser, es utilizar una variable distinta para indicar las posiciones de cada una de las tres estructuras. En este caso, IJK representa I, la posición de que estoy evaluando de la estructura A, J, la posición que estoy evaluando de la estructura o el arreglo B, y K para C. Bien, intuitivamente, ¿cómo pasaría ordenadamente estas dos estructuras acá? Comparo los primeros elementos de A y B. ¿Cuál es menor? El 4. Bueno, paso el 4 a C. ¿Y eso qué significa? Listo, que el 4 ya lo pasé, o sea que de A, este ya no lo analizo más. De alguna forma esto representa avanzo con I. Con K también avanzo, porque ese ya lo cargué, avanzo K a la siguiente posición. Analizo el 6 con el 8. El menor sigue siendo el de la estructura A, paso el 6 acá, nuevamente avanzo con I. Esto de alguna forma indica, que estos elementos ya fueron pasados a C. Bueno, y sigo la misma lógica. Ahora, ¿cuál es el menor? Ah, el primer elemento de B que es menor. Listo, paso el 8 entonces acá. Y ahora sí, por primera vez, no, bueno, B no lo toco, avanzo con B. O sea que avanzo con J en realidad. Con K, perdón, acá me olvidé, voy avanzando siempre, recuerden. Cada vez que pasamos un elemento, K avanza en todos los pasos. Y J avanzan, depende si estoy pasando un elemento de A o B a C. El algoritmo simple, visto así en pseudocódigo nomás, muy fácil reemplazar un while en C, es muy simple pasar esto a C. Sería este. Cuando el elemento de A es menor, que era el primer caso, si el elemento de A es menor, paso ese elemento a C de la posición K, e incremento I, solamente incremento de la posición de I, J no lo toco. Fíjense que este K++ está después del sí, si no, o sea que el K++ se incrementa siempre, ya sea que pase un elemento de A o de B, avanzo con I o con J, pero con K avanzo siempre. Es una forma de hacerlo. Lo único que faltaría acá sería, una vez que terminé de dar vueltas por este ciclo, ¿por qué termino? ¿Por qué sale del mientras? Porque se le terminan los elementos de A, o sea, I llega a N, o se le terminan los elementos de B, J llega a M, suponiendo que N es la cantidad de elementos de A y M es la cantidad de elementos de B. Por eso compara J con M e I con N. N es la cantidad de elementos de A y M de B. Estas son las causas por las cuales sale del mientras.
Yo tendría que analizar acá cuando termina, va a haber otro ciclo repetitivo. ¿Por qué? Porque puede que A o B le hayan quedado muchos elementos sin pasar a la estructura C. Se me terminó, vamos a suponer que yo acá tenía muchos elementos de B. Después del 31 venía 47, 50, 70, varios elementos de B. Fíjense que A ya hubiera pasado todos los elementos de A, sin embargo me quedan muchos elementos de B. Hubiera salido del ciclo repetitivo porque se me terminó A, o sea, I llegó a N. A se me termina, pero B le quedan muchos elementos por pasar a C, le podrían quedar muchos elementos por pasar. Entonces, acá abajo hay que hacer un análisis. Si se salió del ciclo repetitivo este, del while, se salió porque se me terminó A o porque se me terminó B, y después, por supuesto, pasar otro ciclo repetitivo que pase a C todos los elementos que me quedan por pasar de la estructura que aún no terminé de pasar a C. Bueno, espero que les sea útil. Pueden googlear este algoritmo, pero creo que con esto tienen un pantallazo cuál es la idea de hacer una mezcla de forma eficiente, no hacer una mezcla ineficiente de pasar todos los elementos y después ordenarlos, sino ir pasándolos ordenadamente, que es la forma más eficiente de hacerlo y la forma de aprovechar la mezcla.